¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les voy a mostrar otro sistema que acabo de hacer. Bueno, como siempre subo demostraciones en el canal. Y lo que vamos a ver hoy es un control escolar o un software para escuelas. Es un simple ejecutable. Entonces principalmente nos tenemos que loguear. Y entonces vemos eh, el menú simple, en donde tenemos accesos, digamos, directos a las cosas, como registrar un alumno, administrar grupos, ver boletas, registrar materias. Todo esto está igualmente contenido en el menú de navegación. Entonces, esto se puede cambiar. Por ejemplo, aquí tenemos un logo genérico, digámoslo así. Aquí va el nombre de la escuela y el pie de igual forma. Entonces vamos a analizar las cosas. Primero necesitamos grupos. Entonces lo único que tenemos es un CRUD de grupos. Ver grupos, podemos editar un grupo, podemos registrar uno que nada más lleva el nombre y se pueden eliminar. Es decir, es un CRUD. Grupos, ya los dije. También tenemos alumnos que se pueden filtrar y ordenar. Por ejemplo, los podemos ordenar por nombre, ya sea ascendente o descendente, género, edad. Estos son datos de prueba, obviamente. Y podemos igual filtrarlos por grupo y por nombre, por ejemplo, o todos los grupos, etcétera. Y lo mismo, editar y eliminar. También tenemos docentes. Y también el formulario de registrar un docente. Es decir, esos tres primeros apartados, digámoslo así, son genéricos, son para registrar datos, al igual que las materias. Las materias van ligadas a un grupo. Esto ya lo veremos más tarde en los horarios para ver cómo se asignan y para ver los docentes cómo son asignados de igual forma. Entonces tenemos todos estos apartados y ahora vamos a lo que realmente importa del sistema. Tenemos para empezar materias de docentes, que debemos seleccionar un docente y asignarle materias que él va a impartir. En este caso tenemos disponibles estas tres y ya le asignamos estas tres. Un docente puede impartir la misma materia que otro. Es decir, Walter White podría impartir igualmente matemáticas. Se guarda y eso es todo. Entonces le vamos asignando las materias a los docentes de este modo. Igualmente, si le queremos remover una, pues se remueve. De esta forma ya estamos diciendo que un docente va a dar determinada materia. Entonces, vamos ahora a calificaciones. Tenemos para empezar periodos de calificaciones. Esto puede ser un semestre, un trimestre, un año, dependiendo de la escuela. Entonces, tenemos un periodo, ejemplo, digamos que empieza desde, no lo sé, marzo del 2018, el 1, y termina en el 2020, supongamos. Entonces nos pide una confirmación para ver si realmente debemos guardarlo porque después no se puede eliminar. Confirmamos y nos aparece la notificación de que se ha guardado. Entonces, ya tenemos los periodos, ahora vamos a ver cómo se usan en las calificaciones. Vamos a registrar algunas calificaciones. Seleccionamos un grupo, pues vamos a calificar a un grupo. Por ejemplo, primero A y un periodo escolar. Aquí ya había agregado uno anteriormente. Ahora, los requisitos fueron que se calificara igualmente por número de evaluación o por evaluación. Entonces, además del periodo, debemos elegir la evaluación. Por ejemplo, podríamos tener un semestre y 4 evaluaciones, digámoslo así. Pero bueno, como ya ligamos las materias y los grupos, ahora al seleccionar un grupo, aparecen como columnas las materias y como filas los alumnos de ese grupo. Si yo selecciono otro grupo, lo mismo. Y si yo selecciono otro grupo, lo mismo. Entonces tenemos esto, tenemos una tabla en donde por defecto todo está en ceros. Entonces supongamos que voy a registrar calificaciones del primer bimestre, del primero A, la primera evaluación. Entonces, no sé,
tiene 98 aquí, de promedio ya tiene 49 y aquí, no sé, tiene 90. Entonces tiene 94 y lo puedo dejar así completamente, es decir, yo guardo y se acabó. Después puedo venir a descargar más calificaciones. Si yo cambio el periodo, todo está reseteado. Y también si cambio la evaluación, pues las calificaciones están separadas por evaluación, por periodo, por grupo. Entonces, ya califica aquí. Y aquí supongamos que tiene 100. Y aquí tiene 59. Guardamos. Y ahora voy a calificar otro periodo, digámoslo así, para demostrar otras cosas. Entonces, aquí tengo 85, tengo 90. Estoy calificando actualmente como una escala del 0 al 100. Y bueno, entonces ya quedó. Y así se califican a todos. Se puede seleccionar a otro grupo. Se le asignan sus calificaciones, etcétera. Entonces, una vez que ya está esto, podemos ver dos cosas, gráficas y boletas. Veamos primero las boletas. Igualmente seleccionamos un alumno y un periodo. En este caso es John Galt y sale el periodo del primer bimestre y el número de evaluación. Como hace un momento le pusimos esto, pues aquí sale la calificación que le asignamos. Si pongo 2, pues no va a aparecer porque no hay calificación para la segunda evaluación. Me parece que pusimos para el segundo periodo. Sí, así es. Ya cambia el promedio y así va cambiando cada alumno. Tenemos este encabezado porque la boleta se imprime. Entonces, ahora, ¿por qué está el número de boleta y esto de imprimir encabezado? Un requisito fue que se reutilizara la hoja. Como vemos, bueno, voy a demostrar primero cómo se imprime la primera parte. En este caso lo tengo como guardar como PDF, pero no importa, en una impresora sale igual. Entonces, la primera vez que se imprima la boleta, digamos en el primer periodo, en la primera evaluación, se va a imprimir todo esto. Aquí a la izquierda podría ir el logotipo de la escuela, aquí en el centro podría ir el nombre de la escuela y bueno, cosas que se le ponen, ¿no? Y sale el alumno y el periodo. Entonces se imprime esto y se acabó. Pero se guarda esa hoja. Se guarda para uso posterior. O sea, se va a volver a poner en la impresora. Entonces se imprime y bla bla, todo listo. Después pasa el tiempo y supongamos que vamos a imprimir la segunda evaluación. Bueno, la primera de nuevo porque no tengo para las evaluaciones. Pero supongamos que es la segunda evaluación y ahora yo cambio el número de boleta. Ahora ya va a ser la 2. ¿Qué es lo que pasa? Que se baja y se pone de nuevo el periodo y se pone la evaluación. Entonces, sigue ocupando el espacio aquí. Bueno, esto que se ve aquí en donde estoy señalando con el puntero. Entonces, como el número de boleta es la 2, digamos es la segunda vez, se debe bajar porque se va a reutilizar la hoja y el encabezado ya no es necesario imprimirlo. Así que lo quitamos, pero el espacio sigue siendo ocupado. Entonces yo coloco la hoja de nuevo y se va a imprimir todo esto. Pero este espacio en blanco ya va a estar ocupado en la hoja en la que se va a imprimir. Y lo mismo para la tercera vez. Se baja un poco más y se va a respetar el espacio que ya estaba ocupado. Obviamente esto cambia de acuerdo al número de materias. Si yo tuviera más materias serían más filas y más espacio, pero todo esto se respeta completamente. Además, cuando se imprime la primera boleta, ya no se cambian las materias. Bueno, eso ya quedó. Y tenemos también un apartado para las boletas en la parte trasera, en donde se coloca firmas de enterado, o bueno, la que están respetando, que están leyendo, que están aceptando que ya se han enterado de las calificaciones de sus hijos o como se les diga, los tutores. Entonces eso es como un formato, digámoslo así, y podemos usar a las gráficas. Seleccionamos un alumno y la evaluación y podemos ver de un periodo o de dos, por ejemplo. Entonces vemos que en matemáticas estuvo mejor en el primer bimestre y en español se mantuvo. Entonces, si aquí hubiera más
periodos se pueden seleccionar más, se puede seleccionar uno, dos, todos, etcétera. Y para cualquier número de evaluación y para cualquier alumno. Y como lo dije, no aparecen datos porque no tengo más evaluaciones. Y luego esto se puede imprimir igualmente, únicamente la gráfica. Así es como quedaría. Igual se puede cambiar aquí a horizontal, etcétera. Entonces eso ya quedó. Calificaciones, ya vimos toda la parte de las calificaciones. Y ahora pasamos a otra cosa interesante que son los horarios. Podemos generar horarios a partir de las materias, de horas, de días, etcétera. Tenemos aquí nuestro horario. Estos horarios son fijos, que son horas de materias, y tenemos los días, lunes a viernes. Entonces, hay algunas restricciones porque un profesor, bueno, obviamente no puede dar clases a la misma hora, el mismo día, porque no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, y tampoco puede dar dos clases seguidas. Pero bueno, entonces seleccionamos aquí de la lista. Bueno, como tenemos el grupo de primero A y las materias están ligadas con los grupos y las materias también están ligadas con los profesores, aquí aparece quién puede dar esa materia. Lo seleccionamos y ya quedó. Aquí ya no puedo porque es la misma materia y porque de otro modo sería el mismo docente. Lo mismo acá. El punto es que yo guardo y puedo ver el otro grupo y así queda asignado el horario. Entonces cuando yo voy a horarios por grupo, aquí aparece igualmente el horario, en donde este horario se les da a los alumnos o al grupo completo. Y como no he asignado algunas materias, está en pendiente, pero ya asigné que el lunes y martes a las 8, de 8 a 8:50 va a ser la materia de matemáticas. Aquí aparece el grupo y aquí podemos poner un texto por si queremos que aparezca. Sale de nuevo el encabezado y algunas firmas. Igualmente se imprime. Se imprime y eso es todo. Este es el horario para los grupos. También tenemos horarios para docentes, que es, digamos, como girar la tabla, porque en el anterior vimos cómo los horarios eran para los grupos. Pero ahora generamos uno para el docente, para que él vea qué materias va a impartir y a qué hora y a qué grupo. Entonces tenemos aquí que va a impartir a matemáticas, va a impartir matemáticas al primero A. Y los demás no tiene asignado nada. Igual podemos cambiarle. Y si no tiene, pues no va a aparecer nada. Y también el director puede ser un profesor. Bueno, ese ya es un requisito más específico, que son los que menciona la dirección. Y cambia aquí la firma, porque cuando es para el docente son dos firmas, y cuando es para el director nada más es una, me parece que es la del supervisor. Y así aparece. Por cierto, aparecen coloreadas las materias porque para que no se confunda y para que se pueda separar, y de igual modo se puede imprimir el horario. Bueno, en este caso se está saliendo por el pie, nada más sería cuestión de ajustarlo o de ponerlo en modo vertical. Y finalmente tenemos los usuarios que se pueden editar, eliminar. Es un CRUD igualmente. Y podemos salir. Y de nuevo iniciamos. Y todos estos accesos que ya mostré hace un momento son simplemente, digámoslo así, un acceso directo o más sencillo a que andar navegando por aquí. Y eso sería todo. No olvides suscribirte, compartirlo, etcétera.